En Hablando de Negocios nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor impacta de una forma u otra en el mundo de los negocios. Hoy tenemos como invitada a la licenciada en Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la licenciada Alejandrina Cuberos. Ella tiene maestría en educación y es especialista en trastornos del sueño. Nuestro tema va a ser el sueño. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Eva, gracias por venir. Pues vamos a iniciar con ¿qué es el sueño y por qué es tan fundamental para nuestra salud y bienestar? Hola, muchas gracias por la invitación. Es un tema súper importante para la vida. Y me gustaría hacer aquí como empezar con esta premisa. Antes se creía que el sueño era una pérdida de tiempo o no pasaba nada. La gente decía, no, me voy a dormir, y es un estado donde se corta toda la actividad del día, el cerebro se pone en pausa y al otro día nos despertamos y lo echamos a andar. Hoy, con las nuevas tecnologías y toda la investigación que se ha hecho, nos damos cuenta que el proceso del sueño, lo que ocurre en el sueño, es algo maravilloso. Es una necesidad fisiológica fundamental. Podemos estar días sin comer, pero no podemos estar más de 3 días sin dormir, porque nos podemos morir. Entonces, todas las funciones que se hacen durante el sueño son irreemplazables, ¿sí? Entonces, desde eso podemos saber que el sueño es un periodo en el cual el cuerpo se pone en equilibrio, se realiza una homeostasis y se hace como una restauración. Ya. O sea que dormir poco y trabajar más no necesariamente es tan productivo como pareciera. Difícilmente ahorita estamos viendo esa relación que está haciendo una fuerza de choque, porque cada día nos piden ser más productivos. Sí. Nos piden estar conectados las 24 horas y nos piden que todo el día estemos atentos, ¿sí? Entonces ya no tenemos esos periodos que antes teníamos de relajación, de tranquilidad. A toda hora estamos contestando mensajes, nos llegan correos, los hijos nos están hablando y todo el mundo está conectado a las 24 horas. Entonces eso está haciendo que las necesidades de sueño cada vez estén por debajo. Entonces siempre va a ser una invitación a dar este tema, ¿verdad?, importantísimo para las nuevas generaciones que están en una deprivación de sueño voluntaria a lo largo de toda la vida. Yeah. Sí. ¿Puedes explicarnos cuántas horas de sueño o cuántas horas debemos dormir? O sea, ¿cuál es lo ideal, verdad, para los adultos y cómo varía según las edades? Bueno, también es una medida muy polémica. Depende de la edad. Uh-huh. Y yo siempre, ahorita te voy a decir las horas más o menos, pero yo siempre les digo a mis pacientes tú tienes que hacer un análisis cuando te despiertas. Cuando te despiertas con despertador, te despiertas listo, fresco, listo para la actividad. Entonces quiere decir que dormiste un tiempo adecuado. Si tú te despiertas con despertadores, pones 5, 10, 15 minutos más, te estás cansado, quiere decir que te faltó sueño. Lo normal es que los niños chiquitos, muy chiquitos, duerman 12 horas. Los escolares duerman 10. Los adultos entre 8 y 9. Y los adultos mayores, conforme va pasando la edad, van requiriendo menos horas de sueño porque su proceso de restauración es más corto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta sociedad? Nos han dicho siempre 8 horas es lo esperado para dormir, y los papás, sobre todo, creen que esa es la hora para toda la familia. Y entonces vemos, tenemos muchos chiquitos que llegan al consultorio y cuando les analizas sus horas de sueño, duermen 6, 7 horas. Entonces dices tú,
su cerebro está en formación, necesita dormir para poder realizar los procesos que se deben hacer durante la noche y que no se hacen durante el día. Entonces, por eso siempre tenemos que explorar esta parte de cómo te sientes cuando te despiertas. Si te estás cansado, es que tú necesitas más sueño. Más sueño. ¿Cuáles son los principales beneficios de un sueño de calidad y cumplir con las horas que citaban, las horas recomendadas? Lo primordial es que tener una buena noche de sueño te da un buen día. O sea, una persona que tiene falta de sueño ya, como quien dice, ya empezó el día mal. Entonces, ¿cuáles son estos beneficios? Una persona que durmió bien, está de mejor humor, tiene más facilidad para concentrarse, puede resolver problemas mejor, está más alerta, ¿sí? A diferencia de cuando pasas una mala noche, pues está aletargado, es el principio, o sea, eso es lo que se ve y falta como que lo que hay adentro de lo que sucedió por esa mala noche. Ya, cierto. Y vaya que sí sucede, ¿no? Bueno, más adelante a lo mejor tratamos el tema de las consecuencias, ¿no? ¿Cómo impacta la falta de sueño en la salud física y mental de las personas? Bueno, aquí es donde yo siempre les digo, ven, les voy a hacer el logro malo, donde les voy a explicar todo lo que pasa o todo lo que estamos haciendo inadecuadamente y cómo nos va a impactar en nuestra salud. Durante la noche, hagan de cuenta que si estuviéramos en una fábrica, en el día se trabaja y en la noche toda la basura se tiene que tirar, ¿sí? Mientras estamos dormidos, tenemos que restaurar nuestro sistema. Entonces, tenemos que ir eliminando ciertas toxinas. Cuando nosotros no dormimos adecuadamente, esa acumulación de toxinas se va cargando y lo que hace es que el proceso se vaya lentizando. Entonces, cuando nosotros no dormimos bien, lo primero que podemos observar son los cambios emocionales. Una persona con falta de sueño, esa persona adulta, está de mal humor, tiene momentos así como de irascibilidad, la habilidad emocional, se le olvidan las cosas, es torpe al hacer algunas actividades. Hay estudios donde nos indican que no dormir y tomar alcohol hace que tu capacidad de reaccionar esté igual de limitada. Entonces, casi siempre hablamos de no manejes si estás bajo los influjos del alcohol, pero nunca les decimos, pero también tienes que haber dormido bien. No manejes si estás desvelado. Entonces, cuando uno está con una falta de sueño, uno comete equivocaciones que a lo mejor otros días lo pudieras haber resuelto bien y esos días empiezas a equivocarte. Además de que en la noche se fortalece el sistema inmune. Entonces, cuando uno está deprivado de sueño de forma voluntaria, dicen, oye, ¿por qué me enfermo a cada rato? ¿Y por qué todo se me pega? ¿Y por qué alguien tiene gripe y yo me enfermo? Y cuando esculcamos un poquito en su historia, pues es que estás deprivado de sueño. O sea, antes los medicamentos tenían, o antes, mejor dicho, cuando uno tenía una gripe, lo que te decían es, ve a tu casa y duérmete, ¿sí? O tómate estos medicamentos, durmiendo se te va a quitar. Era una buena forma. Sí. Ahora los medicamentos dicen, no podemos mandarlos a dormir a la casa, hay que tenerlos despiertos para que sigan siendo productivos y entonces el proceso es más largo. Entonces, durante el sueño también se fortalece el sistema inmune y cuando estamos deprivados de sueño, pues obviamente tenemos esas afectaciones. Ya. Entre muchas otras, ¿verdad? Porque también la falta de sueño nos afecta a problemas de corazón, a que no podamos controlar el azúcar en nuestra sangre, estamos más propensos a enfermedades mucho más graves que una persona que duerme bien. Ya. ¿Cuál sería tu consejo principal para aquellos que desean disfrutar de un sueño de calidad y mantener una buena higiene del sueño a lo largo de toda su vida? Mira,
Lo importante cuando estamos hablando de sueño es como decir, bueno, no solamente tenemos que explorar cómo duerme el paciente, ¿verdad? De cómo es sus hábitos de sueño. O sea, en los hábitos de sueño está la clave de todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las rutinas son importantes. O sea, que tengamos una rutina al acostarnos, que hagamos la mayoría de las cosas siempre de la misma manera. Que, por ejemplo, nosotros tengamos una rutina en la hora de acostarse y en la hora de levantarse. Eso es algo fundamental. ¿Por qué? Porque, como les estoy diciendo, durante la noche se hacen muchos procesos de acuerdo a un reloj biológico que tenemos. El reloj ya está sincronizado por la luz, por la oscuridad. Nuestro cuerpo ya tiene ese reloj, ¿sí? Cuando nosotros todos los días cambiamos nuestra hora de acostarnos y de levantarnos, nuestro reloj biológico no lo sabe, ¿sí? Entonces yo puedo poner hoy la alarma y voy a decir, me voy a despertar, no sé, a las 6 de la mañana. Pero mañana martes me quiero despertar a las 10. Ah, no, pero el miércoles tengo algo me voy a despertar a las 4. Y entonces cuando tú vas a poner la alarma, tu cuerpo no sabe de, oye, ¿cuántas horas tengo hoy para hacer toda la restauración? No lo sabe. No. Él está programado para lo que haces la mayor parte de tus días. Yeah. Entonces, cuando yo cambio mis horarios de sueño, obviamente el cuerpo no sabe. Por eso tenemos que tener una rutina, ¿sí? Yeah. Yo siempre le digo a mis pacientes también que tenemos que priorizar y decidir. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué prefieres tú? ¿Tener una calidad de tu vigilia sea buena? ¿Tú quieres estar más alerta, mejorar tus procesos o quieres alargar tu día? O sea, alargar porque son 2, 3 de la mañana y la gente está todavía trabajando, sí. Pero la calidad y tu productividad es más cortita. ¿Por qué? Porque estamos aparte súper conectados a muchas cosas. Entonces prioriza y decide. O sea, voy a dedicarme esto y a lo mejor en este momento voy a apagar mi teléfono y voy a hacer esto que a lo mejor con distracciones voy a tardarme 3 horas. Es mejor dedicar 1 hora, ¿sí? Y esto también es igual en el sueño. Tenemos que priorizar. ¿Queremos dormir bien? Entonces tenemos que tener horarios, tener rutinas. Y ahorita me imagino que vamos a hablar un poquito sobre la alimentación y todo estas cositas que son importantes para la hora de dormir. Pero lo más importante es tener horarios de sueño marcados en fines de semana y en semanas. Cierto. Muy bien. Justo la siguiente pregunta es ¿cómo influye la alimentación en la calidad del sueño? 2 procesos que no se pueden hacer al mismo tiempo, definitivamente. Entonces, nosotros debemos de preparar nuestro cuerpo como 2 horas antes de irnos a dormir sin recibir alimento, ¿sí? 2 horas. Entonces, y que estos alimentos no hacer una cena muy copiosa, que no sean altos en carbohidratos, altos en grasas, porque no se pueden hacer 2 procesos. No podemos hacer la digestión y dormir al mismo tiempo. Entonces, si nosotros tenemos una cena importante que no podemos, y que la comida va a ser abundante, pues hay que también darle ese espacio de decir, bueno, en este tiempo después de la comida, ir alejándonos de la hora de dormir, o sea, esperar un poquito. También es importante en esta parte de la alimentación, los azúcares que vamos a consumir, sobre todo, por ejemplo, en niños chiquitos. Los papás a la hora de la cena le dan un jugo muy azucarado, una limonada, un chocomilk, se lo toman y le dicen ya vete a dormir. Es tanta el azúcar que el cuerpo tiene que procesar que tampoco hace que el cuerpo esté preparado para dormir. Ya. ¿De acuerdo? Es importante. Entonces 2 horas antes de dormir, de preferencia no comer. También en los adultos mayores se les sugiere tampoco tomar tanta agua, porque si de por sí el sueño se ve fragmentado en los adultos mayores por ir al baño, cuando tomamos demasiada agua, también, ¿sí? Cierto.
Otra cosa también importante que en la alimentación es las bebidas alcohólicas. Eso también, hay muchas personas que dicen, yo siempre me tomo una copita para agarrar el sueño. Sí, es un inductor de sueño de forma natural, pero cuando la concentración de alcohol baja en el cuerpo lo resiste y ¡pum!, hay un despertar. ¿Sí? Yeah. Y dices, oye, me desperté y no supe por qué. Pues sí, el cuerpo ya detectó, se acabó el azúcar, se acabó el alcohol, perdón. Yeah. Entonces se despiertan. Entonces ahí es donde tenemos que tomar esas decisiones de si prefiero dormirme rapidito porque me tomo esta copita o prefiero dormirme un poquito más largo. Hablando de bebidas, el café. Uy, el café. Es el peor enemigo. Es el peor enemigo por la misma sustancia, o sea, por el mismo mecanismo, mejor dicho. La comida, fíjate, te estoy diciendo 2 horas, pero el café se dice que a partir de las 6 de la tarde ya no podemos tomar ninguna bebida que tenga cafeína. Yeah. Y también aquí incluye los tés. Muchos dicen, no, es que este té que yo me tomo no tiene cafeína, pero sí tiene guanina. Todo lo que termine en ina son parientes de la cafeína y hacen el mismo efecto. Yeah. El mismo efecto es que inhibe el sueño o lo fragmenta. Entonces, la mayoría de la gente dice, no, yo me lo tomo y como quiera me duermo. Pues a lo mejor si no te lo tomarías, tu sueño sería más completo. Porque dormir bien no solamente es cerrar los ojos. O sea, cerrar los ojos y me quedo dormido, no, sino es que sea este sueño continuo, que no esté fragmentado, que me permita estar al otro día fresco. Ahora me recuerda el caso de una señora joven que ella de por sí casi no toma café. O si llega a tomar en la noche, haz de cuenta que la rulla, el café, para ella es un somnífero. ¿A qué se deberá? Porque los cuerpos reaccionan diferente, exacto, ¿verdad? Exacto. Pero lo que podríamos ver es qué está pasando adentro de su cerebro. O sea, yeah. Aparentemente, es lo que yo les digo siempre a mis pacientes, aparentemente estás dormido porque tienes los ojos cerrados, pero no sabemos cómo tu cuerpo está procesando eso. Yeah. ¿Sí? Entonces, la cuestión es al día siguiente cómo se ve. Cómo se ve de los días que sí tomo café y de los días que no tomo. Yo siempre les digo, ustedes obsérvense, oye, es que hice esto, ¿me funcionará, no me funcionará? Tú mismo decide, porque todos los cuerpos reaccionamos diferente. Si tu vigilia está súper bien, pues sí lo puedes hacer. Como cuando me preguntan, oye, ¿es recomendable que el niño haga la siesta? Depende. Hay niños que sí pueden dormir una siesta y eso no les impacta su hora de sueño, pero hay un niño que con 5 minutos que se duerma agarra una pila y es difícil de dormirlo. Entonces siempre va a ser el caso particular y observar. Yeah. ¿Cuál es el vínculo entre la actividad física y una buena higiene del sueño? Aquí cuando estamos hablando del ejercicio también. El ejercicio siempre va a ser recomendable para tener una mejor calidad de sueño. Siempre. O sea, las personas que son deportistas, si les hacen estudios, esos tienen un sueño de mejor calidad. Sin embargo, el ejercicio tiene que ser en una hora apropiada. No la podemos hacer 2 horas antes de dormir, a menos de que sean ejercicios de baja intensidad. ¿Sí? Yeah. Si yo voy a correr y el corazón, se me elevan las pulsaciones mucho, cuando yo llego y me acuesto, no voy a poderme dormir. Entonces, por eso se dicen, deja una ventana de 2 horas antes de dormir para que tu cuerpo baje. Es lo mismo también que pasa en los niños. En los niños ahora, si uno va en un parque o va por un campo de fútbol, de béisbol, de fútbol americano, son las 9 de la noche y está lleno. Y entonces tú dices, ¿estos niños a qué hora se van a dormir? ¿A qué hora su cerebro llega otra vez a esa pausa para que se bajen toda esa adrenalina y puedan estar listos a dormir? Entonces, es lo mismo que pasa en los parques, cuando están los niños jugando, la mamá llega a la casa y le dice, hijo, duérmete. ¿Cómo me duermo? Si tengo el corazón con muchas pulsaciones. Entonces necesitamos esos rituales que les decía yo, a la hora de dormir tenemos que tener un ritual donde la energía baje un poco
y estemos como listos para poder nosotros decir, ahora sí voy a descansar. ¿Cómo afectan los dispositivos electrónicos como el celular, las computadoras, las pantallas de TV al sueño? ¿Y cuáles son las mejores prácticas para minimizar ese impacto? La pregunta del millón. Bueno, aquí es importantísimo, voy a explicar un poquito cómo funciona así muy salvajemente nuestro cerebro. Nosotros les decía yo que tenemos nosotros un reloj biológico que nos va indicando qué se debe hacer en cada hora del día. Y ese tiene ciertos sincronizadores, la luz y la oscuridad. Uh-huh. Entonces, en la noche, apenas empieza la oscuridad, empieza a secretar la hormona, la melatonina. La melatonina es la hormona que nos va induciendo el sueño. Siempre y cuando no haya ninguna luz artificial, la hormona se va segregando y nos empieza a dar un poquito de sueño. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros agarramos un aparato electrónico que emite luz azul, estamos en un lugar donde hay lámparas blancas? Nuestro cerebro empieza, es de día, es de noche, tiene esa dificultad para sincronizarse y entonces la melatonina pues dice, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Me da sueño o no me da sueño? ¿Sí? Entonces, eso hace que el sueño de forma natural se vaya retrasando. ¿Sí? Cierto. La mayoría de la gente siempre dice, no, discúlpame, yo me arrullo viendo la televisión o yo me arrullo viendo mi celular. Y yo siempre les digo, no. A lo mejor sí te quedas dormido porque también el sueño viene por otro proceso, no el circadiano, sino el cansancio. O sea, te duermes de cansancio, cierras los ojos, pero si yo te hago un estudio, entraste a una fase de sueño superficial y en la fase de sueño superficial no hay reparación. Entonces, duermes mucho o dormiste, pero tu sueño fue superficial, está interrumpido. Y es como cuando, si yo ahorita le digo, señor Saúl, cierre usted los ojos. ¿Qué ve ahorita? Cierre los ojos. ¿Qué ve? Destellos. Los destellos, luz, sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay muchas luces aquí que nos están apuntando. Cierto. Es lo mismo. Cuando nosotros cerramos los ojos después de haber visto nuestro celular o está en nuestra computadora, esas luces, para que se puedan ir, pasan mucho tiempo. Entonces no nos podemos dormir estimulados o si nos dormimos, nuestro cerebro queda como diciendo así, y de aquí a que entremos en una fase de sueño profundo, se tarda más. Ojo, a partir de la pandemia, estos niveles de sobreestimulación crecieron muchísimo. Generalmente las personas, hay una estadística ahorita que dicen que nuestra fase de sueño o nuestros horarios de sueño se movieron 2 horas más. O sea, si la mayoría de la gente antes se dormía 9, 10, ahora 10, 11 o 12 o 1. Entonces, es muy preocupante que yo sobre todo les digo, y mi frase favorita siempre es, hay que regresar a lo esencial. ¿Sí? ¿Qué es lo esencial? Como vivió usted, como viví yo. No existían esos aparatos. Uno cenaba, te dormías de aburrimiento. Sí. Si las gallinas ya se iban a dormir, se dormía también nosotros ya nos íbamos a dormir. Al menos cuando estaban niños. Exacto. Cuando yo hago estudios de sueño, les mando las indicaciones a mis pacientes de qué es lo que deben de hacer antes de ir al consultorio. Y siempre la pregunta que hago antes de decirles y ponernos de acuerdo en la hora que nos vamos a ver, siempre la hora es entre 9 y 10. A los que se duermen muy temprano los cito a las 9 y a los que se duermen muy tarde a las 10. Y en las indicaciones viene que tiene que llegar con el teléfono celular apagado. ¿Sí? Y la mayoría siempre me dice, licenciada, yo no me voy a poder dormir. ¿Por qué no se va a poder dormir? Porque yo me duermo a la 1, a las 2 de la mañana. Ok, no se preocupe. A esos que me dicen eso les digo, nos podemos ver hasta las 10:30. Ahí lo espero a las 10:30. Cuando llega, lo primero que, oiga, apague su teléfono. Apaga su teléfono.
No, espéreme, déjeme mandar un mensaje, déjeme avisar que ya llegué. Todos hacen una negociación como que tuvieran que hacerse una revisión de todos sus mensajes, ¿verdad? Siempre les hago hincapié en que tiene que ser muy rápido. Guardan el teléfono y ahí empiezo apenas a hacer el cuestionario. La habitación está la luz apagada. Empiezo a hablar y como hablo tanto, le tengo que conectar muchos cables que en apariencia siempre dicen no me voy a poder dormir. Le digo, se va a dormir. Porque de aquí que lo preparo para que usted se acueste, ya pasó una hora. En una hora donde no hay luz, no hay luz blanca, la luz es amarilla, estamos platicando, ya no vio el celular, ya se aburrió, se va a dormir. Sí, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Bueno, buenas noches, cierro la puerta, le digo nos vemos mañana, a las 6:15 vengo y toco. No me voy a dormir, no se preocupe. Si no se duerme, nomás cierre los ojos. Lo único que yo le voy a pedir es que tenga los ojos cerrados. ¿Qué cree que pasa? Sí, sí. El 89% a los 5 minutos están súper dormidos. Y al otro día me dicen, oiga, sí me dormí. Pues es que uno se duerme de aburrimiento. ¿Sí? Y cuando uno agarra el teléfono, pues no, se divierte, se segrega cortisol y entonces pues no me duermo. A lo mejor aquí se complementa eso que nos decías ahora con esta pregunta. ¿Nos explicaría la relación entre el estrés y la calidad del sueño y compartir técnicas efectivas de relajación para conciliarlo? Igualmente, el estrés, un cerebro que está activado cognitivamente, no se puede dormir. Entonces, son dos procesos como contrario, como decir, bueno, ¿cómo yo me puedo dormir si tengo una preocupación muy grande? ¿Cómo yo me puedo dormir si tengo una lista de pendientes importantes? ¿Cómo yo me puedo dormir? Pues no. O sea, ¿cómo una persona ansiosa se puede dormir? Cuando nosotros tenemos nuestro cerebro activado, son actividades incompatibles. O sea, no está listo nuestro cerebro para descansar. Entonces, nosotros siempre le enseñamos. Hay diferentes técnicas. Yo siempre les digo a mis pacientitos, mira, ¿cuál es el problema de todos los problemas que tienes? Porque la mayoría de las personas tienen problemas. ¿Cuál es el que más te preocupa? No, pues, antes de dormirte, haz un ejercicio. Ajá. ¿Qué es lo que te está molestando hoy? No, pues, no sé. ¿Qué es lo más grave que te puede decir una persona? Un familiar mío está enfermo. Ok. Escríbelo. Hazte esta pregunta. ¿Tú hoy, esta noche, puedes hacer algo para ayudar a tu familiar enfermo ahorita? No. ¿Sí o no? Depende de esa respuesta, hazlo. Oye, es que tengo que hacer una cita con el doctor. Ahorita a las 10 de la noche, ¿puedes hacer la cita con el doctor? No. Ok. Entonces, no es un problema que puedas resolver ahorita. ¿Sí? Entonces, es ahí donde le dices, bueno, vamos a cambiar ese pensamiento, decir, ¿qué es más beneficioso para tu familiar enfermo? ¿Tenerte enfermo porque no dormiste bien y verte cansado mañana? ¿O le vas a servir más a tu familiar enfermo, más activo, donde puedas prestarle más ayuda, donde le puedas ayudar a solucionar sus problemas? Entonces, esas son las negociaciones. La otra, que nunca falla, es la relajación. O sea, enseñamos a los pacientes, les sugerimos, oye, ve videos de relajación progresiva en YouTube, hazlo, haz meditación. Siempre se les invita como que a que hagan yoga, a que hagan actividades donde estemos bajando la intensidad. Bien. Es precisamente crear un ambiente adecuado para dormir, ¿verdad? En la mente primero. Sí. Cierto. Bien. ¿Cómo pueden los padres promover buenos hábitos de sueño en sus hijos, en sus niños, desde una edad, precisamente una edad temprana? Lo más importante, les digo yo a los papás de estas nuevas generaciones, que sepan que le están haciendo, que estén conscientes que le están haciendo un daño a sus hijos privándolos del sueño, ¿sí? Cuando un papá se da cuenta de eso, empieza a actuar, ¿sí?
¿Qué significa esto? Los papás de esta generación no saben que un niño que ha dormido mal va a tener problemas en la escuela. Ahorita están muchos niños diagnosticados con déficit de atención e hiperactividad y lo único que pasa es que están faltos de sueño. Ojo, en los adultos una mala noche de sueño nos da irritabilidad, nos da mal humor, nos hace que tengamos olvidos, problemas en la memoria. En los niños, una falta de sueño lo que hace es el efecto paradójico. En vez de estar adormilados, ese niño tiene más energía, más. Y entonces cuando les escarbas poquito, te das cuenta que se duermen a la 1 de la mañana. Entonces, como papás tenemos que estar conscientes que no solamente hay que alimentarlos, no solamente hay que llevarlos al doctor, hay que procurarles que tengan un buen descanso y que duerman más de las horas de lo que duermen los papás, ¿sí? Porque queremos que toda la familia duerma 8 horas. No, los niños escolares necesitan 10, 12 horas, pero eso implica, volvemos al mismo principio, estamos en una sociedad que nos pide mucha actividad, mucha productividad, y cuando yo les digo a los papás, empieza tu rutina para dormir a tu hijo a las 7 de la noche, me dicen, no puedo. No puedo porque apenas vengo en el tráfico, tengo que ir a recogerlo. Entonces, yo siempre les digo, bueno, vamos a planear de qué forma esa rutina que empiece en la casa de la abuelita, empiece como, bueno, ok, que allá te lo bañen, que allá le den de cenar, para que cuando llegue a tu casa ya empiecen a hacer esos hábitos saludables como estar en un cuarto confortable, tener horas de sueño, que el niño ya sepa que cuando se va a dormir no va a jugar luchitas con su papá, que le lean un cuento, que siempre lo despierten a la misma hora, que el cuarto sea cálido, la temperatura corporal, todo eso influye para que los niños sepan que esperar, que ya es la hora de dormir, ¿sí? Que hagan la tarea antes, que no llegan los papás y dicen, a esa hora vamos a empezar a hacer la tarea. Entonces, pues se activan cognitivamente y entonces, pues obviamente no podemos dormirlos después. Cambiando un poco del tema de los niños, ¿cómo afecta el trabajo en turnos nocturnos o irregulares a la salud y el sueño? ¿Y qué consejos nos puedes ofrecer a quienes tienen ese tipo de empleo? Fíjate que ese es un tema también importante porque las repercusiones a la salud de los trabajadores en turnos, ellos están más propensos a sufrir enfermedades. ¿Por qué? Porque les decía, el sistema inmune se fortalece durante la noche, en la fase oscura. Cuando tenemos esos cambios de horario, pues se impacta esto. ¿Qué hacen las empresas para mantener a los trabajadores despiertos? Pues está lleno de luz artificial. ¿Qué sucede cuando ellos salen del turno a las 6 de la mañana? Pues tienen que seguir con un patrón de vida social, ¿verdad? Porque todos los pacientes te dicen, oye, pues ni modo que trabaje y luego me vaya a dormir inmediatamente y no conviva con mi familia. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos, y lo hacemos seguido, ir a las fábricas a concientizar a las personas de que tienes que respetar tu sueño. O sea, inmediatamente que saliste de trabajar, procura hacer tu rutina de sueño y que tu familia también entienda que necesitas dormir tantas horas seguidas, porque lo que hacen los trabajadores en turnos es duermen en pedacitos, ¿sí? Y entonces ellos tienen el doble de riesgo de padecer cáncer, por lo que les decía al principio. Acuérdense que en la noche, en la fase oscura, se eliminan las toxinas del cuerpo. Si ellos a esa hora están trabajando y están haciendo otros procesos, obviamente esas toxinas se van acumulando y ellos tienen más probabilidad de tener cáncer, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante enseñar a estos trabajadores en turnos, porque difícilmente vamos a poder cambiar las políticas públicas y las fábricas tienen que trabajar todo el tiempo, pero sí les damos ciertas recomendaciones, como que cuando sales de tu trabajo ponte lentes oscuros, como que para que no te actives más. Trata de no llegar a tu casa y obviamente salieron de trabajar y entonces los están esperando con la comida que hicieron y comen. Entonces no, o sea, duérmete y cuando te despiertes haces tus actividades normales. ¿Verdad? Muy bien. ¿Cómo identificamos
que tenemos un problema de sueño que debe ser atendido por un especialista, Beba? Bien fácil. O sea, nosotros hay dos cosas. Una, cuando uno tiene una insatisfacción, decir, ay, medio dormí mal, me siento cansado, pues eso es algo que se puede como corregir, ¿sí? Entonces decimos, bueno, a lo mejor nada más revisando tus hábitos de sueño, que esto es algo que lo tenemos al alcance de todos. O sea, tú pones en internet cuáles son los hábitos de sueño y son las mismas 15 recomendaciones, no hay más. Y son unas cosas tan sencillas que cuando las lees es lo que hemos estado platicando ahorita. Tú dices, cierto, ay, todo está muy fácil, pero hacerlo está bien complicado. Sí. ¿Sí? La cuestión es aquí, cuando esa insatisfacción te está entorpeciendo tus actividades cotidianas, es ahí cuando dices, ojo, yo creo que tengo un problema de sueño. Y ahí podemos, por ejemplo, decir, bueno, ¿cuáles son los problemas de sueño más comunes? El insomnio. ¿Sí? Cierto. Entonces, toda la gente de ahorita, de esta época, dice, es que yo no me puedo dormir y yo tengo insomnio. Y entonces le decimos, ok, este insomnio es derivado porque tienes malos hábitos o porque ya es un problema diagnosticado. Entonces, ahí es cuando el especialista, es cuando nosotros decimos, ya tenemos varios días, tengo que ir con un especialista que me haga una evaluación y me diga, ¿sabes qué? Esto se puede cambiar solamente con hábitos de sueño o necesitamos una intervención un poco más profunda. Bien. Pues, Beba, estamos llegando al final de la entrevista. ¿Tendrías algún punto, algún tema del que no hemos tocado que quisieras agregar? Creo que hablamos un poquito de todo. Pero sí a lo mejor hacer como la recapitulación de esta higiene de sueño que debemos de tener todos. Y con eso podemos cerrar. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, yo siempre les digo a mis pacientitos, hagamos como un reloj hacia atrás. Pensemos en qué hora nos queremos dormir. Y digamos, no, mejor dicho, pensemos en cuántas horas queremos dormir. ¿A qué horas me tengo que levantar? Y comienzo a contar hacia atrás. ¿A qué horas me tengo que dormir? Ok, voy a poner 9, 10 de la noche. Ok, vamos a poner ahora ¿a qué horas tengo que comer? ¿A qué hora tengo que dejar de beber líquidos? ¿A qué horas tengo que dejar los aparatos electrónicos? ¿A qué hora? Y entonces así ya lo planeamos, ¿verdad? Que no es tan difícil. Ustedes, yo les digo, vayan a ver a sus abuelos, pero los abuelitos de antes, no estos abuelitos modernos que ya usan celular. Los abuelitos de antes tenían una rutina, empezaba a escuchar, como dice usted, los gallitos, y ellos ya empezaban a preparar la cenita. Vas a un pueblo y cenan 6, 7 de la noche y nosotros apenas estamos merendando. Ya están cenando, se sientan a ver la novela, o sea, vas bajando la intensidad. Entonces debemos saber que no podemos hacer ejercicio, no cafeína, no agua, no activarte cognitivamente, ni siquiera pelear. Recordar una cosa bien importante de la que no hablamos es de la habitación. La habitación debe ser un espacio cómodo y confortable, ¿sí? Tu cama, tu almohada, a veces dicen algunas personas, mi colchón no es el más moderno, bueno, pero ponle una funda, que la funda sea como de satín, suavecita, que sea cómoda para ti, que no haya luces en tu habitación que te puedan estar activando. A veces hasta el poquito de los números del clima están prendidos y eso nos puede estar activando. Entonces debemos de tener nuestra cama y nuestra recámara un lugar sagrado. La cama solamente se usa para dormir, no se usa para rezar, para leer, para ver series, porque si no el cuerpo cuando llega a su habitación no sabe qué está haciendo. O sea, ¿qué vengo a hacer aquí? ¿Vengo a dormir? ¿Vengo a ver tele? Entonces lo ideal es que cuando nosotros nos acostemos nos quedemos dormidos en un periodo de 15 minutos. ¿Sí? Entonces yo creo que eso sería como la rutina que debemos de tener antes de dormir y saber que si nosotros nos estamos deprivando de sueño de forma voluntaria, nos estamos también afectando nuestra salud en general. Ya, qué importante es dormir. Definitivo, y no lo tomamos así. Cierto. Gracias, Beba, pues por estos consejos tan importantes que
yo diría que mucha gente no los conocíamos o no los conocemos y ahora vamos a tener una buena referencia. Sí los conocemos, siempre. Regresemos a lo esencial, a lo que hacen nuestros abuelos. Yo siempre le digo a mis pacientitos, nosotros, los de 40, 50, tenemos la fortuna o tuvimos la fortuna que tuvimos un desarrollo cognitivo adecuado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos fortalecieron nuestro sueño, nos respetaban el sueño. El respeto al sueño y a la alimentación eran vitales antes. ¿Sí? No podías hablar por teléfono a una casa a la hora de la comida, y menos después de las 9 de la noche. ¿Verdad que no? Cierto. O sea, ni siquiera te dejaban pararte a contestar. Y ahora comemos y dormimos con las interrupciones. Cierto. Ya no la gente no le da pena llamar a tu casa si estás dormido o no. Podríamos mejorar esos hábitos, ciertamente, ¿verdad? Para beneficio propio. Exacto. Gracias, Beba. Pues muy amable. A sus órdenes. Gracias, amigos, por seguirnos. Les agradecemos que nos sigan en nuestro blog con más información interesante como la que ahora les acabamos de dar por medio de la licenciada Beba. Espero que les sea de mucha utilidad y nos vemos hasta la próxima entrevista.